estrategias de búsqueda. ¿Cómo las creo? Siguiendo las instrucciones. El éxito que usted tenga usando este archivo en Excel está en esto, en crear estrategias de búsqueda efectivas y eficientes. Entonces, dice que tiene que agregar máximo 10 palabras clave que describan el tema. Máximo 10, no tienen que ser 10. Si usted tiene solamente dos palabras clave, agregue sus dos términos clave. Entonces, ejemplo, usted dice, este término efectivamente es la mejor forma de definir este término. Entonces, lo vengo y lo traigo acá. Copio y pego. Muy sencillo. Ese término al costado derecho se agrega, ¿cierto? Aquí está quedando la ecuación de búsqueda. Muy bien, listo. Ahora, resulta que aquí nos dice, mire, entonces también nos está hablando de la criptoporidia, ¿cierto? O sea, este puede ser un sinónimo. Vamos a tomarlo como un sinónimo. Entonces, criptosporidia. Vamos a copiarlo y vamos a llevarlo como un sinónimo. Segundo grupo, lea las instrucciones. Dice, escriba hasta 5 sinónimos que correspondan a cada una de las palabras clave puestas arriba. Recuerde el uso de las comillas, ya vamos a hablar de las comillas. Entonces, agregamos aquí, teníamos el término Cryptosporidium y tenemos el término Cryptosporidia, ¿cierto? Entonces, esos dos términos los agrego y lo agregué como un sinónimo porque corresponde a ese grupo, no es un término que describa el tema. Entonces, lo que hace el Excel es agruparlo con el conector de sinónimos, que cuál fue que dijimos que era el de los sinónimos, el de apertura, el operador booleano OR. Entonces, lo que hace el Excel es que a medida que usted va agregando conceptos sobre el costado izquierdo de la pantalla, el Excel va generando una estrategia de búsqueda. Por ejemplo, entonces yo lo quiero buscar con la palabra clave agua. Entonces, aquí me dice, mire, aquí ya está estos términos. Entonces, tengo el término 1 o el sinónimo de ese término 1 y la palabra agua. ¿Cierto? Entonces voy generando una estrategia de búsqueda. Esa es la función de este archivo en Excel, ayudarle a crear una estrategia de búsqueda de manera simple y sencilla. Poder generar esa estrategia de búsqueda a partir de lenguajes controlados. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, los lenguajes controlados tienen un papel fundamental y es el de permitirme validar la mejor forma de describir la palabra clave. Llámelo como quiera, lenguajes controlados, descriptores, tesauros, vocabularios controlados, como usted quiera denominarlo, pero son muy importantes a la hora de describir el tema de investigación, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es lo que ya se ha descrito, lo que ya se ha definido por parte de quienes investigan y publican en el tema, ¿sí? Entonces, esta herramienta no es un tesauro, es más un glosario, donde a partir de este glosario puedo empezar a identificar definiciones de términos clave. Bien, y a partir de eso puedo empezar a generar estrategias de búsqueda. Y el Excel ayuda a esto. Bien, entonces empiezo a tener aquí una fórmula de Excel muy sencilla que me ayuda a generar búsqueda. Bien, ahora, usted puede también, por ejemplo, identificar aquí en la parte inferior los términos que excluye. Entonces, por ejemplo, usted dice, sobre el término agua, porque aquí le dice agrega estas 5 palabras clave que quiera excluir, esto no es obligatorio. Entonces, si usted quiere excluir sobre el agua el término river, water, agua de río, entonces agréguelo acá. ¿Por qué lo agregamos entre comillas? Porque aquí nos dice que si la palabra es compuesta, debe ir entre comillas. Siempre que usted tenga términos compuestos, los va a agregar entre comillas para que el Excel le ayude a generar su estrategia de búsqueda. Esta es una regla de las bases de datos, que las palabras claves compuestas vayan entre comillas para que la base de datos identifique que es un solo concepto y no dos términos. ¿Listo? Entonces, eso en cuanto a lo que tiene que ver con la creación de la estrategia de búsqueda. Es así como funciona este archivo en Excel. Es muy sencillo, no es obligatorio, usted no tiene que ser experto en Excel, bien, simplemente va a permitirle crear y generar sus estrategias de búsqueda de una manera muy sencilla y muy rápida. ¿No? Esto no es una búsqueda avanzada, es una ecuación de búsqueda. Entonces, ¿qué hacemos con esa ecuación de búsqueda? Simplemente lo que hacemos es
copiarla, vamos a copiarla, y vamos a pegarla en el motor de búsqueda de Scopus. Entonces me vengo a Scopus, elimino esta ecuación o esta búsqueda inicial, pego el término, no se ve nada, esto es completamente normal. Usted ya generó su estrategia de búsqueda, ¿cierto? Pega el Excel, pega la celda. Aquí el mismo Excel le dice, copie la celda, no el texto. Entonces copiamos la celda. Bien, aquí eliminemos este y ya volvámoslo a hacer. Pegar, no se ve nada, es normal. Simplemente de clic en buscar y ya la base de datos hará su trabajo, ¿cierto? De buscar lo que contiene en ese tema según ese criterio de búsqueda. Entonces hay 4.484 documentos que están hablando de este tema. Bien. Entonces, cree mi estrategia de búsqueda. Las estrategias de búsqueda no son preguntas, no son frases, no llevan conectores, preposiciones, artículos, no. Son operadores booleanos. Bien, y se constituyen a través de palabras clave. Esas palabras clave deben tener un contexto conceptual para ser definidas como palabras clave de búsqueda. Que eso no lo hace un traductor, que era lo que hablábamos hace un rato. El traductor traduce de español a inglés, perfecto, hasta ahí llegó el traductor, pero el traductor nunca le va a decir cuál es la forma única de describir ese término, o si ese término es la mejor forma de describir su tema de investigación. Aquí es donde empezamos a solidificar nuestra búsqueda por medio de la validación de conceptos clave. Bien, a través de esta herramienta que es Science Direct Topics. Bien, entonces ya Scopus nos dio unos resultados de búsqueda con los cuales trabajamos basados en esta ecuación y en esta estrategia de búsqueda. Bien, entonces, antes de continuar, me gustaría saber si hay alguna pregunta